Llegó el mes de febrero y en este video te quiero contar 5 aplicaciones para tu iPhone o tu iPad para que puedas tener una mejor experiencia a la hora de ver películas, personalizar tu dispositivo y mucho más. Así que comencemos. Comencemos hablando de la aplicación One Movie, y esta aplicación te ayudará a encontrar recomendaciones de películas que quieras ver. Si por ejemplo no sabes qué ver este viernes o este fin de semana, aquí esta aplicación te comenzará a mostrar, por ejemplo, que escojas 10 películas para ver cuáles entonces son tus favoritas, para entonces mejorar este algoritmo de poder recomendarte películas que quieras ver. Luego de escoger esas 10 películas que para ti son las más importantes, también te estará preguntando cuáles servicios de streaming tú tienes para poder darte esas recomendaciones. Yo tengo aquí Apple TV Plus, Prime Video y Netflix, y ahora estará comenzando a hacer este algoritmo para poder darte estas recomendaciones y poder ayudarte a encontrar esa película que quieras ver. Y ahora sí, una vez estés aquí, vas a poder tocar este botoncito para poder recibir alguna recomendación de una película. Por ejemplo, si vas a ver una película este viernes o este fin de semana y no sabes qué ver, pues simplemente aquí tocas este botoncito y sale esta película. Aquí puedes decirle que la quieres ver o que ya la he visto o que realmente no me interesa mucho. Digamos que por ejemplo yo la quiero ver, que realmente me gusta mucho Oppenheimer. Le doy aquí Watch Now y me estará mostrando dónde exactamente la puedo ver. Por ejemplo, me dice que la puedo encontrar en Amazon Prime Video o que la puedo alquilar también en este servicio, para poder encontrar exactamente dónde puedo ver esa película. No obstante, esta aplicación también tiene otras formas de poder descubrir películas, como por ejemplo basadas en sentimientos, como por ejemplo si estás enamorado, etcétera, o quieres sentir un poquito más de amor, pues vas a poder darle a ese botoncito para poder recibir una recomendación específicamente de una película de amor o más como de la romántica, etcétera. También hay listas curadas, como por ejemplo de los Oscars del 2025, para que puedas recibir películas que hayan sido nominadas a estos premios este año. Así que puedes así encontrar una película bastante buena en este sistema. Y también pues obviamente puedes tocar este botoncito de explorar, y esta parte me gusta mucho porque es como si fuese Tinder. Te mueves hacia la derecha para decir que esta película te gustó o esta que realmente no te gusta, y si es una que quieres ver, pues te mueves hacia arriba para que la puedas guardar. Aquí digamos que Naufrago pues me gusta, la de aquí hacia la derecha. Esta no la he visto, pues la muevo hacia arriba porque no la he visto, y así puedo seguir moviéndome para poder encontrar y seguir mejorando este algoritmo. En mi opinión, esta aplicación sin duda alguna es una excelente alternativa, especialmente si eres un poquito problemático a la hora de decidir qué quieres ver, pues puedes utilizar esta aplicación para que puedas recibir recomendaciones basadas en tu interés. Hablemos ahora de la aplicación Reskin. Esta aplicación sin duda alguna es una excelente alternativa para que puedas personalizar tu iPhone de una manera mucho más fácil y rápida. Seguramente sabes que puedes utilizar la aplicación de atajos para poder cambiar los iconos de tus aplicaciones, para poder aplicar como temas o estilos a tu dispositivo, pero realmente eso toma muchísimo tiempo. Pero con esta aplicación vas a poder hacerlo mucho más rápido. Simplemente aquí digamos que quiero instalar este tema, digamos que quiero este que es un poquito como rojito, pues puedo tocarlo aquí y puedo ahora utilizar este botoncito para simplemente poder instalar este tema. Aquí la aplicación ya te permite guardar el fondo de pantalla para que lo puedas colocar en tu dispositivo. Esta parte no es automática. También puedes guardar estos widgets para que se puedan personalizar y añadirlos utilizando esta aplicación. Y como puedes ver aquí me aparecen estos iconos de las aplicaciones que yo tengo instaladas, como también me muestra algunas aplicaciones que no tengo instaladas pero que sí funcionan. Así que puedo tocar este botoncito para poder instalar este paquete de iconos de una manera mucho más rápida. Hay un botón aquí que se llama instalación rápida, que estará descargando como un perfil que vas a poder instalar en tu dispositivo para poder aplicar esta configuración de estos iconos de una manera sumamente rápida. Aquí como puedes ver puedo simplemente tocar este botoncito para descargar este perfil, y ahora voy a la parte de configuración para poder configurar este perfil. Le doy aquí que lo quiero instalar para poder aplicar este sistema, ¿verdad?, de personalización. Vamos aquí a escribir el código de seguridad para poder validar esta instalación, y una vez termine todo esto, pues ahora cuando regrese a la pantalla de inicio vas a poder ver que se aplicó estos paquetes de iconos, si puedo decirlo de esta manera, a todas las aplicaciones. Desafortunadamente no hay un sistema que las pueda organizar automáticamente, vas a tener que hacerlo manualmente, pero sin duda alguna el proceso de aplicar estos iconos sin duda alguna es mucho más rápido que hacerlo manualmente. Mi recomendación sería que crees una nueva pantalla de inicio y empieces a mover las aplicaciones que realmente tú quieres guardar y que quieres utilizar en tu pantalla de inicio, y las vas moviendo a esta nueva pantalla de inicio. Digamos que quiero TikTok, etcétera. Vamos a dejarlo ahí
para que podamos ver este sistema y que puedas ver un ejemplo. Una vez tengas todo esto listo, pues aprietas esta parte de los botoncitos de las pantallas de inicio y apagas esas pantallas de inicio que realmente no te interesan. Las puedes borrar también, no voy a borrarla ahora para poder seguir este tutorial. Y ahora le doy aquí listo para poder tener esta pantalla de inicio ya configurada. Y ahora pues simplemente puedo ir a la aplicación de fotos para poder obviamente pues activar este fondo de pantalla. Vamos aquí a colocarlo para poder pues obviamente personalizar mi iPhone de una manera bastante poderosa. Le doy aquí agregar, que quiero utilizar como fondo doble. Y ahora como puedes ver pues tengo estos iconos aquí bastante rojitos con este fondo de pantalla. Y también pues puedo ir a la parte de los widgets para poder personalizar y añadir eso mismo que me recomendó esta aplicación. Aquí cuando busque Reskin pues simplemente lo toco y ahora puedo tener aquí acceso a los widgets que me añadió automáticamente. Le doy aquí a tocarlo para poder añadir ese widget que este sistema me recomendó. Vamos aquí a instalar el tema, le doy aquí a guardar estos widgets y ahora pues cuando regrese a la pantalla de inicio, cuando termine este proceso, pues voy a tener aquí añadido este widget de este sistema. Para poder seleccionar ese widget que descargaste, simplemente dejas el dedo apretado aquí, le das ahora a editar y seleccionas ahora el tema que descargamos, que sería Black and Red, que sería pues obviamente el negro y rojo. Y como puedes ver aquí tengo ya este widget, puedo tocarlo otra vez para poder escoger por ejemplo la parte de calendario, o por si por ejemplo hay otro widget que sea de este mismo tema, pues puedes ver que aquí está aplicado. Así que de esta manera vas a poder personalizar de una manera mucho más rápida tu dispositivo. La siguiente aplicación que quiero compartir contigo se llama ShareShot y esta aplicación se enfoca a poder compartir capturas de pantalla de una manera un poco más bonita, no simplemente compartiendo esa imagen en las redes sociales o con tus amistades, etcétera. Pues aquí cuando abres la aplicación puedes escoger la última captura de pantalla, puedes buscar también cualquier captura de pantalla que tengas guardada en tu galería, o también puedes importar cualquier foto, etcétera, que tengas en otro dispositivo. Vamos aquí a escoger simplemente la última captura de pantalla y como puedes ver coloca el borde del teléfono de una manera bastante bonita y bastante rápida, como puedes ver, aunque también puedes cambiar la proporción de la foto, que sea un poquito más pequeña, que sea un poco más ancha, que simplemente se vea el teléfono con el fondo aquí transparente, aunque obviamente podemos entrar y poder personalizar un poco más cómo se ve todo esto. Le doy aquí editar y ahora tengo acceso a poder cambiar por ejemplo el color del fondo para obviamente pues tener más control de cómo exactamente se ve esta captura de pantalla. Aquí puedes escoger entre múltiples alternativas. Desafortunadamente tienes que pagar para poder cambiar y escoger el fondo que tú quieras específicamente. También puedes colocarlo aquí como un poquito borroso o transparente como te mostré anteriormente y puedes mezclar, como te mostré, muchas alternativas en cuestión de colores. También puedes bajar aquí y cambiar la luz. Obviamente tienes que pagar por esa función, pero también puedes tocar aquí estos botoncitos para poder añadirle más espacio entre la imagen y el borde del teléfono para que esté quizás un poquito más lejos de los bordes para que tengan más control sobre eso. Y en el caso de este iPhone 16 Pro Max, pues aquí está detectando que es color negro, pero digamos que por ejemplo quiero otro color, pues puedo entrar aquí y cambiarlo para el de desierto titanio, etcétera, para poder tener más control de esa captura de pantalla. Y cuando termine pues simplemente le doy aquí a compartir y estará compartiendo esta foto que se ve mucho mejor que simplemente compartir una captura de pantalla y ya. Obviamente como esta aplicación es de pago hay algunas limitaciones y especialmente una de ellas será que tendrá una marca de agua aquí en la esquina inferior derecha, así que si realmente no hay nada importante en esa área pues simplemente puedes cortarlo y ya a la hora de compartir esta foto para que obviamente pues no se vea esa marca de agua. Pero si realmente quieres compartirla toda pues ten en consideración de que si no pagas por esta aplicación pues tendrá esa marca de agua. Sin embargo para mí sin duda alguna esta aplicación es excelente, yo lo utilizo prácticamente todo el tiempo cuando quiero compartir capturas de pantalla en mis redes sociales para poder tener un poquito más de control y que se vean un poquito más lindas que simplemente compartir una foto y ya en Threads, en Twitter, etcétera, donde yo quiera. Así que si eres una persona que quiere compartir capturas de pantalla, esta aplicación sin duda alguna es esencial para ti. La próxima aplicación de la cual te quiero hablar se llama Tripsy y esta aplicación es excelente para que puedas planificar tus próximas vacaciones. Esta aplicación lo más que me gusta es que puedes por ejemplo crear un viaje y automáticamente va a ser un poquito más fácil el proceso de poder encontrar actividades, restaurantes o lugares para visitar. Digamos que quiero visitar Miami, yo soy aquí de Miami, pero simplemente para que veamos un ejemplo de aquí que quiero ir por ejemplo del 11 al 18 de marzo. Aquí estoy colocando los días, le doy aquí a guardar y ahora puedo comenzar a añadir información de este viaje para poder organizarlo. Como por ejemplo puedo comenzar a añadir aquí documentos como por ejemplo el pase de abordaje, las reservaciones de hoteles, etcétera, para que puedas tener todo aquí en un solo lugar. También puedo ir viendo la parte de gastos. Obviamente esta aplicación es de cobro, pero puedes utilizar muchas funciones gratuitamente, te las estoy enseñando aquí para que puedas ver. Y lo más que me gusta de esta aplicación es que puedes comenzar
aquí organizar el viaje, puedes aquí buscar el vuelo, vamos aquí a buscar simplemente una aerolínea, esto simplemente es un ejemplo, y vamos a buscar aquí un vuelo 456. Una vez más, esto simplemente es un ejemplo para que podamos ver cómo sería este servicio. Dice que no hay un vuelo 456, pero una vez más, esto simplemente es para que puedas ver un ejemplo de cómo es que funciona esta aplicación en cuestión de la parte de añadir vuelos. Digamos que este es el vuelo que quiero utilizar. Una vez más, esto simplemente es un ejemplo. Puedo añadir el código de reserva, el número del asiento, etcétera, el costo para poder ver, ¿verdad? Ir viendo cuánto realmente estoy gastando en este viaje. Ya añadí el vuelo y ahora puedo comenzar a añadir actividades, y dependiendo del día vas a poder organizarte de una manera mucho más fácil utilizando esta aplicación. En el caso de Miami, pues obviamente vas a buscar la parte de vida nocturna, y de aquí en parte de cerca pues escribo aquí Miami, porque obviamente es el área en el cual que quiero visitar. Pues aquí me sale vida nocturna y puedo aquí buscar los diferentes clubes, por ejemplo, que quiero visitar. Aquí le doy 11, que obviamente es uno bastante popular, y puedo entonces añadirlo a mi lista de lugares que quiero visitar. Y digamos que por ejemplo no el 11, porque quizás llego un poco cansado de mi viaje, quiero visitarlo el 12, pues puedo aquí ir añadiendo las fechas en el cual entonces quiero visitar estos lugares. Digamos que aquí el otro club, que sería, pues vamos aquí a añadir Club Space, una vez más, este es otro bastante popular. Le doy aquí a guardar, y digamos que quiero ir el 14 de marzo. Le doy aquí a guardar, y puedes ir viendo ahora en la parte del itinerario cómo vas viendo, por ejemplo, aquí la parte del vuelo. Una vez más, yo sé que este no es el vuelo, esto simplemente es un ejemplo. Le das aquí la parte de lugares y vas a ir viendo entonces cuáles son los lugares que quieres visitar. También la parte de los días, ahí la parte aquí a la derecha. Sin embargo, algo también que me gusta de esta aplicación es que cuando subes un poquito más y vamos aquí a la parte de la distancia, pues puedes, por ejemplo, añadir la ubicación de tu hotel, etcétera, y puedes ver, pues, por ejemplo, cuánta distancia se tarda en llegar de ese lugar a, por ejemplo, al lugar que quieres visitar, para que puedas tener un sistema de mayor organización directamente en esta aplicación. Para mí, sin duda alguna, Tripsy es una excelente aplicación para que puedas organizarte mucho mejor en la parte de las cosas que puedes hacer en un lugar, y que puedas encontrar también los lugares más importantes y los lugares, pues, que realmente valga la pena visitar. Aquí puedes, como te mencioné, filtrarlos por arte y diversión, comida y bebida, ubicaciones importantes, cosas que puedas hacer al aire libre, para que puedas ver obviamente la parte de playa. Pues puedes ver cómo te divide las playas que puedes visitar. Así que sin duda alguna es una aplicación excelente para poder organizar tu próximo viaje. Y por último, te quiero contar de una aplicación bastante útil para muchas personas, y se llama Copied. Y esta aplicación te permite tener un portapapeles constantemente en tu iPhone, una función que pues obviamente no existe en los dispositivos de Apple de forma nativa. Vamos a decirle que no nos traquee ni nada por el estilo. Vamos ahora a comenzar, y lo más importante de esta aplicación es que tienes que configurarla, que es un poquito complicado porque a Apple no le gusta en cuestión de la parte de los teclados. No tienes que pagar por nada, obviamente hay funciones gratuitas, obviamente puedes pagar para tener más funciones. Vamos ahora a configurarla, y tenemos que ir a la parte de configuración e ir un poco hacia atrás. Él te lleva a un sistema que realmente no es donde debes de ir. Vamos ahora a la parte de teclado, le damos aquí a la parte superior de teclado, vamos aquí a borrar el de Copied porque yo lo he añadido ya. Le damos a agregar nuevo teclado, buscamos aquí el que descargamos, y tienes que tocarlo para obviamente permitirle acceso completo. Le damos permitir, y ahora sí estará funcionando, y vamos ahora a configurar lo que puedes hacer con este teclado. Una vez lo tengas instalado, le damos aquí a la parte de continuar, vamos aquí a quitar este anuncio, y lo que puedes hacer es comenzar a añadir cosas que realmente quieres utilizar. Por ejemplo, aspectos que copias y pegas constantemente. Digamos que por ejemplo quieres añadir la parte de la fecha, pues puedes aquí añadir diferentes formatos de la fecha, como por ejemplo, pues digamos que por ejemplo tengo aquí la parte de febrero 4, está en inglés, yo sé, pero esto simplemente es un ejemplo. Vamos aquí a darle guardar, le damos aquí a este botoncito, digamos que hay un contacto que constantemente estás compartiendo. Una vez más, esto simplemente es un ejemplo. Vamos aquí a añadir por ejemplo la parte de Apple Inc. Una vez más, esto es para que veas cómo es que funciona esta aplicación, y digamos que también pues te pasas copiando y pegando, por ejemplo, tu correo electrónico. Vamos aquí a escribir email, y vamos aquí a escribir un ejemplo. Vamos a decir que este es mi correo electrónico para que podamos ver un ejemplo. Aquí escribo por ejemplo el email o lo que sea que tú te pases copiando y pegando constantemente. Le damos ahora a guardar, y como puedes ver aquí tengo tres cosas que quizás constantemente estoy pegando o quiero entonces escribir constantemente. Y ahora por ejemplo cuando vaya a escribir un mensaje, o por ejemplo aquí a escribir algo, pues en vez de tener que estar copiando todo eso, aprieto aquí el botoncito del mundo para poder cambiar entre diferentes teclados, y aquí escojo el de Copied, y ahora simplemente cuando toque este botoncito estará escribiendo automáticamente la fecha de hoy. También puedo aquí tocar el botón para añadir ese contacto, y por último digamos que constantemente escribo mi correo electrónico, pues escribo aquí, le doy aquí, y puedo entonces escribir mi correo electrónico rápidamente. Realmente el poder de esta aplicación es sumamente alto porque puedes utilizarlo para pegar
hasta texto que sea sumamente largo. También tienes aquí una parte de tu portapapeles. Si por ejemplo quieres pegar cualquier texto o cualquier cosa que quieras, pues puedes tenerlo acceso aquí. Aunque también puedes utilizar más funciones que no te mostré aquí, como por ejemplo la parte de poder añadir como un espacio, tener una carpeta, poder añadir como múltiples emojis para que simplemente lo toques y escribes todos esos emojis. Así que sin duda alguna la aplicación es bastante poderosa. De forma gratuita puedes tener 4 botoncitos, que creo que es bastante suficiente para muchas personas, pero si eres una persona bastante pro que quiere más espacio, pues entonces puedes irte por la parte de pagar por esta aplicación para que puedas sacarle el máximo a tu dispositivo. Y ahora sí, con esa última aplicación te conté 5 aplicaciones que puedes utilizar en tu iPhone o en tu iPad durante este mes de febrero. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que puedas ver más videos de tecnología como este, y también déjame un comentario acá abajo sobre cuál de todas estas aplicaciones fue tu favorita, y si tienes alguna otra recomendación, déjamelo también acá abajo para que yo también pueda descubrir nuevas aplicaciones para mi dispositivo. Ahora sí, gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo, hasta luego.